Heredé una casa en San Antonio que llevaba años abandonada y pensé que sería mi refugio perfecto para empezar de nuevo. Pero lo que encontré en el ático de esa casa cambió todo. Una caja de música antigua que empezaba a tocar sola, sin que nadie la tocara, sin que nadie le diera cuerda. Y lo más perturbador no era que sonara por sí misma, sino que la melodía cambiaba cuando yo estaba triste, cuando me sentía sola, como si la casa estuviera sintiendo exactamente lo mismo que yo. Cada vez que lloraba, la música se volvía más lenta, más distorsionada, como un lamento que respondía al mío. Y empecé a preguntarme si realmente estaba sola en esa casa o si algo más estaba viviendo conmigo. Hoy te voy a contar lo que descubrí cuando decidí investigar esa caja de música, lo que encontré escondido en su interior y lo que eso despertó en las paredes de mi propia habitación. Antes de empezar, deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para no perderte ninguna historia y comenta abajo desde qué país me estás viendo. Así puedo conocerte mejor y traerte el contenido que realmente te interesa. Esta historia te va a llevar por un camino donde la tristeza, el misterio y lo inexplicable se entrelazan de una manera que no vas a poder predecir. Te va a hacer cuestionar qué tan sola puedes estar realmente cuando heredas una casa con secretos enterrados en sus paredes. Y te va a dejar con una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Qué haces cuando descubres que tu casa no solo te observa, sino que siente lo mismo que tú? Ahora, sin más demora, que comience la historia. Llegué a San Antonio buscando algo que no sabía si existía. Paz, tal vez, o al menos un lugar donde el ruido de mi propia cabeza no fuera tan ensordecedor. La casa de mi tía abuela Serafina estaba en uno de esos barrios históricos, donde las calles parecen detenidas en el tiempo, con casas de adobe y madera que han visto pasar generaciones enteras sin inmutarse. Serafina había muerto hacía 3 meses, y yo era la única heredera de una mujer que apenas conocí, una coleccionista obsesiva que vivió sola toda su vida rodeada de objetos que nadie más quería. Cuando crucé la puerta principal por primera vez, el olor a madera vieja y polvo me golpeó como un recuerdo que no era mío, y sentí que la casa me observaba con una curiosidad silenciosa, como si estuviera evaluando si yo era digna de estar allí. Soy archivista, acostumbrada a organizar el caos de otras personas, a darle sentido a documentos olvidados y a encontrar orden donde solo hay desorden, así que pensé que esta casa sería mi proyecto perfecto. Necesitaba un proyecto, algo en lo que enfocarme que no fuera el vacío que había dejado en mi vida una pérdida reciente. Una de esas pérdidas que te arrancan el suelo bajo los pies y te dejan flotando sin saber dónde aterrizar. Los primeros días los pasé desempacando cajas, limpiando ventanas y tratando de establecer una rutina que me hiciera sentir que tenía el control de algo, aunque fuera solo de dónde colocar mis libros o a qué hora preparar el café. Fue en el ático donde la encontré, escondida entre cajas de fotografías amarillentas y objetos cubiertos de polvo que parecían haber sido olvidados hace décadas. La caja de música era hermosa de una manera perturbadora, tallada en madera oscura con figuras de rostros melancólicos que parecían estar atrapados en un momento de dolor eterno, y en el centro había un pequeño bailarín de porcelana con un brazo roto. La levanté con cuidado, esperando que estuviera rota o que el mecanismo estuviera oxidado, pero en el momento en que mis dedos rozaron la tapa, la melodía comenzó a sonar. No la abrí, no le di cuerda. Simplemente empezó a tocar una canción triste y lenta que me hizo sentir un escalofrío en la espalda, como si alguien hubiera entrado a la habitación sin que yo lo notara. Me dije a mí misma que era solo un mecanismo antiguo, que tal vez el movimiento al levantarla había activado algo dentro, pero la melodía continuó durante varios minutos, llenando el ático con un sonido que parecía venir de otro tiempo. Bajé la caja a la sala de estar y la coloqué sobre una mesa, observándola como si fuera un animal que pudiera moverse en cualquier momento. Y durante el resto del día la melodía se detuvo, dejándome con la sensación de que tal vez había imaginado todo. Pero esa noche, mientras intentaba dormir en la habitación que había elegido como mía, la escuché de nuevo. Esa misma melodía melancólica que se filtraba desde la planta baja
y subía por las escaleras como un suspiro. Serafina había sido una mujer extraña. Eso lo sabía por las pocas historias que mi madre me había contado. Una coleccionista que prefería la compañía de objetos antiguos a la de personas, y que había convertido esta casa en un santuario de cosas que tenían historias que nadie más quería escuchar. Pensé que tal vez la caja de música era uno de esos objetos, algo con una historia propia que Serafina había guardado por alguna razón que yo nunca conocería, y traté de verla como una curiosidad inofensiva, un recuerdo de una época pasada. Pero a medida que pasaban los días, empecé a notar algo que me inquietaba de una manera que no podía explicar con lógica. La melodía cambiaba. No era algo obvio al principio, solo una sensación de que el ritmo era un poco más lento, las notas un poco más arrastradas, como si la caja estuviera cansada o triste, y al principio pensé que era mi imaginación. Pero una noche, después de un día particularmente difícil en el que había pasado horas revisando documentos de Serafina y encontrándome con fotografías de una familia que nunca conocí, me senté en el sofá y lloré sin poder detenerme, y la caja de música, que había estado en silencio toda la tarde, comenzó a tocar de nuevo. Pero esta vez la melodía era diferente, más lenta, más distorsionada, como si estuviera llorando conmigo. Me quedé paralizada, escuchando cómo las notas se arrastraban y se retorcían, convirtiéndose en algo que ya no era música sino un lamento, y sentí que la casa entera estaba reaccionando a mi dolor de una manera que no debería ser posible. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cordura, si el aislamiento y el duelo me estaban haciendo ver patrones donde no lo sabía. Pero cada vez que me sentía sola o abrumada, la melodía cambiaba para reflejar exactamente lo que yo estaba sintiendo. Era como si la caja de música fuera un espejo sonoro de mi alma, y esa idea me aterraba más que cualquier fantasma o maldición, porque significaba que algo en esta casa me estaba observando, estudiando, conociendo de una manera íntima y perturbadora. Decidí investigar, usar mis habilidades de archivista para encontrar respuestas en documentos y registros, en lugar de dejarme llevar por el miedo irracional. Así que pasé días en la biblioteca local y en archivos históricos buscando cualquier información sobre la casa. Fue durante una de esas búsquedas que encontré la inscripción, escondida en la base de la caja de música, tan pequeña y desgastada que solo pude verla cuando la coloqué bajo una luz brillante y usé una lupa. Estaba escrita en español antiguo, con una caligrafía elegante que parecía haber sido grabada con cuidado. Los lamentos de la casa, su eco en el alma. Y esas palabras me helaron la sangre porque describían exactamente lo que yo había estado experimentando. La casa tenía lamentos, y de alguna manera esos lamentos estaban resonando en mi propia alma, conectándose con mi dolor de una manera que no podía ser coincidencia. Profundicé mi investigación y descubrí que la casa había pertenecido originalmente a una familia española llamada Montesinos, una familia prominente que había llegado a San Antonio hace siglos y que había construido esta casa como su hogar. Los registros históricos eran escasos, pero encontré referencias en periódicos antiguos y en relatos orales que habían sido transcritos por historiadores locales, historias que hablaban de una tragedia que había destruido a los Montesinos. Según las leyendas, la familia había perdido a todos sus hijos en circunstancias misteriosas, una tras otra, en el transcurso de un solo año, y el dolor de los padres había sido tan profundo que se decía que sus lamentos habían quedado atrapados en las paredes de la casa. Los vecinos de la época reportaban escuchar lloros y gemidos que venían de la casa incluso después de que los Montesinos habían abandonado el lugar. Y con el tiempo, la casa ganó una reputación de estar maldita, aunque la mayoría de la gente prefería no hablar de ello. En uno de los relatos más oscuros, encontré una mención vaga a una clave que podría traer paz a los espíritus de los Montesinos, pero el texto no especificaba qué era esa clave ni dónde podría encontrarse, dejándome con más preguntas que respuestas. Me di cuenta de que esta historia no era algo que se hablara abiertamente en San Antonio. Era un conocimiento casi prohibido, guardado en archivos polvorientos y en la memoria de unos pocos ancianos que aún recordaban las viejas leyendas. Sentí que estaba desenterrando algo que la ciudad prefería mantener enterrado, y esa sensación de exclusividad me impulsó a seguir buscando, a pesar del miedo que crecía en mi pecho cada vez que pensaba en los lamentos atrapados en las paredes. La inscripción en la caja de música y las leyendas sobre los Montesinos
Me convencieron de que había algo más en ese objeto, algo que Serafina había guardado por una razón, así que decidí examinarlo con más cuidado. Pasé una tarde entera desmontando la caja de música pieza por pieza, usando herramientas delicadas y guantes para no dañar el mecanismo antiguo. Y fue entonces cuando lo encontré. Había un compartimento secreto, escondido detrás de un panel falso que solo se podía abrir presionando un pequeño entale en uno de los rostros tallados. Y cuando finalmente logré abrirlo, sentí que el aire a mi alrededor se volvía más frío. Dentro del compartimento había dos cosas: un medallón de plata tan viejo y desgastado que parecía negro, y un fragmento de pergamino amarillento que se desmoronaba al tacto. El medallón era pesado y estaba grabado con un símbolo extraño que parecía moverse cuando lo miraba directamente, como si fuera un nudo intrincado que se retorcía sobre sí mismo. Y cuando lo toqué por primera vez, el frío que emanaba de él era tan intenso que casi lo dejé caer. No era el frío del metal que ha estado en un lugar oscuro durante años. Era un frío que parecía venir del interior del medallón mismo, como si estuviera hecho de hielo antiguo que nunca se derretiría. El pergamino estaba en peor estado, con la tinta desvanecida y el papel tan frágil que temía que se desintegrara en mis manos, pero pude leer algunas palabras escritas en una caligrafía elegante. El umbral silente. No sabía qué significaba ese nombre, pero algo en mi interior se estremeció al leerlo, como si esas palabras tuvieran un peso que iba más allá de su significado literal, como si fueran una puerta a algo que no debería ser abierto. En el momento en que mis dedos rozaron el medallón, la caja de música, que había estado en silencio durante toda mi investigación, estalló en una melodía tan fuerte y desgarradora que me hizo soltar un grito. La música era diferente a todo lo que había escuchado antes. No era solo triste, sino dolorosa, como si cada nota fuera un lamento físico que atravesaba mi pecho y me apretaba el corazón. Me llevé una mano al pecho, sintiendo una presión real, como si algo invisible estuviera apretando mi corazón con dedos helados, y por un momento pensé que iba a desmayarme, pero entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. El sonido no venía de la caja de música. Miré hacia la caja, que estaba sobre la mesa frente a mí, y vi que su mecanismo no se estaba moviendo. El pequeño bailarín de porcelana estaba inmóvil, pero la melodía continuaba, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Giré lentamente, siguiendo el origen del sonido, y mis ojos se posaron en la pared de mi habitación, la pared que siempre había sentido más fría que las demás, la pared que me hacía sentir incómoda sin saber por qué. Y mientras observaba, horrorizada, una línea fina y oscura comenzó a aparecer en la superficie de la pared, como una grieta que se formaba de la nada, extendiéndose lentamente como las venas de una hoja. La grieta no era como las que aparecen en las paredes viejas por el asentamiento de la estructura. Era diferente, más oscura, más profunda, como si estuviera abriéndose hacia algo que no debería existir. El medallón en mi mano comenzó a vibrar, un temblor constante que se extendió por mi brazo y llegó hasta mi hombro, y el frío que emanaba de él se intensificó hasta el punto de que sentí que mi piel se estaba quemando con hielo. La melodía alcanzó un crescendo insoportable, y el dolor en mi pecho se volvió tan agudo que caí de rodillas, incapaz de respirar, sintiendo como si mi propio corazón estuviera siendo exprimido por una mano invisible. Las líneas oscuras en la pared se multiplicaron, formando una red de grietas que se extendían en todas direcciones, y de cada una de ellas emanaba un frío sobrenatural que hacía que el aire a mi alrededor se condensara en pequeñas nubes de vapor. No era solo la ausencia de calor, era una presencia gélida y antigua, como si algo que había estado dormido durante siglos estuviera despertando lentamente, y yo era la que lo había despertado al tocar el medallón. Las grietas comenzaron a ensancharse, y a través de ellas pude ver no solo oscuridad, sino una ausencia total de luz, un vacío tan denso y profundo que parecía absorber todo lo que lo rodeaba. Era como mirar hacia un abismo primordial, hacia un lugar donde las leyes de la realidad no aplicaban, y sentí que si me acercaba demasiado, ese vacío me tragaría y nunca podría volver. El medallón vibró con más fuerza, y por un momento tuve la certeza absoluta de que estaba conectado de alguna manera con lo que estaba sucediendo en la pared, como si fuera una llave que había abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada para siempre. Traté de soltar el medallón, pero mis dedos no respondían.
estaban congelados alrededor del metal helado, y sentí que el objeto se estaba fusionando con mi piel, convirtiéndose en parte de mí de una manera que no podía comprender. La melodía cesó abruptamente, dejando un silencio tan profundo que pude escuchar el latido frenético de mi propio corazón, resonando en mis oídos como un tambor de guerra. Pero el silencio no trajo alivio, solo intensificó el miedo, porque ahora podía escuchar otros sonidos que venían de las grietas en la pared. Susurros, gemidos, lamentos que parecían venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Eran voces humanas, pero distorsionadas, como si estuvieran hablando desde el fondo de un pozo o desde el otro lado de un velo que separaba nuestro mundo de algo más. Y entre esos susurros pude distinguir palabras en español, fragmentos de frases que no tenían sentido pero que me llenaban de una tristeza abrumadora. Los niños, perdidos, nunca volverán. Eran los lamentos de los montesinos. Me di cuenta con horror. Los lamentos que habían quedado atrapados en las paredes de esta casa durante siglos, y ahora estaban encontrando una salida a través de las grietas que se habían abierto. La grieta más grande, la que estaba en el centro de la pared, se ensanchó aún más, y a través de ella pude ver algo que me hizo contener la respiración. Una oscuridad que no era simplemente la ausencia de luz, sino algo más denso, más tangible, como si fuera una sustancia viva. Era como mirar hacia un océano de sombras, un lugar donde la luz nunca había existido y nunca existiría, y sentí que ese lugar me estaba llamando, tirando de mí con una fuerza invisible. El medallón pulsó en mi mano, sincronizándose con los latidos de mi corazón, y por un momento tuve una visión. Vi un umbral, una puerta hecha de sombras y silencio, y del otro lado había figuras que se movían, figuras que parecían estar esperando algo o a alguien. El umbral silente, susurré, y las palabras salieron de mi boca sin que yo las controlara, como si el medallón estuviera hablando a través de mí. Las grietas en la pared respondieron a mis palabras, pulsando con una luz tenue y oscura, y sentí que estaba al borde de comprender algo enorme, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre la realidad. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, el frío se intensificó hasta volverse insoportable, y mis piernas cedieron, dejándome caer al suelo con el medallón aún apretado en mi mano. Desde mi posición en el suelo, observé cómo las grietas continuaban expandiéndose, formando un patrón que parecía tener un propósito, como si estuvieran dibujando un mapa o un símbolo que yo no podía descifrar. Y entonces, en el centro de la grieta más grande, vi algo que me hizo olvidar el frío y el dolor. Una mano, pálida y delgada, que se extendía desde la oscuridad, como si estuviera buscando algo o tratando de salir. No era una mano humana normal, era demasiado pálida, demasiado perfecta, como si estuviera hecha de mármol o de hielo, y sus dedos se movían lentamente, tanteando el aire como si estuviera ciega. Quise gritar, quise correr, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizada por el miedo y por el frío que emanaba del medallón y de la pared, y solo pude observar mientras la mano se extendía más y más. Pero antes de que pudiera tocar nuestro mundo, las grietas comenzaron a cerrarse lentamente, como si algo del otro lado hubiera decidido retirarse, y la mano desapareció de nuevo en la oscuridad. El medallón dejó de vibrar, y el frío comenzó a disminuir gradualmente, aunque no desapareció por completo, dejando una sensación helada en el aire que me hizo temblar. Me quedé allí, en el suelo de mi habitación, mirando la pared donde las grietas ahora eran solo líneas finas y oscuras, como cicatrices en la superficie blanca, y traté de procesar lo que acababa de suceder. Había abierto algo, eso estaba claro. Había activado el medallón, y de alguna manera había abierto una conexión con ese lugar que el pergamino llamaba el umbral silente, un lugar que no debería existir, pero que claramente existía. Y lo más aterrador era que sentía que esto era solo el comienzo, que lo que había visto era apenas una pequeña muestra de lo que ese lugar contenía, y que las grietas en la pared no se habían cerrado por completo, solo se habían reducido, esperando. Me forcé a ponerme de pie, con las piernas temblorosas y el medallón aún helado en mi mano, y me acerqué lentamente a la pared, observando las líneas oscuras que ahora la marcaban. Extendí una mano temblorosa,
y toqué una de las grietas. Y en el momento en que mis dedos rozaron la superficie, sentí una descarga de frío que recorrió todo mi cuerpo, acompañada de una imagen fugaz. Un pasillo largo y oscuro, paredes de piedra húmeda y al final, una luz tenue. Retiré la mano rápidamente, jadeando, y me di cuenta de que las grietas no eran solo daño estructural, eran portales, conexiones a ese otro lugar, y cada una de ellas era una ventana a algo que yo no comprendía. El medallón en mi mano se sentía más pesado ahora, como si hubiera ganado peso después de lo que había sucedido, y cuando lo miré, el símbolo grabado en su superficie parecía más nítido, más definido, como si se hubiera activado de alguna manera. Supe en ese momento que no podía quedarme aquí. No podía simplemente ignorar lo que había descubierto y seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, porque algo había cambiado fundamentalmente, tanto en la casa como en mí. El umbral silente era real, y yo había encontrado una forma de acceder a él, o al menos de vislumbrarlo, y ahora tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. Miré de nuevo las grietas en la pared, que ahora parecían pulsar suavemente con una luz oscura, como si estuvieran respirando, y sentí que la casa entera estaba esperando mi próximo movimiento, observándome con una atención que ya no me parecía neutral sino casi expectante. Los lamentos de los montesinos, la caja de música, el medallón, el pergamino, todo estaba conectado de alguna manera con ese lugar, con ese umbral silente, y yo era ahora parte de esa conexión, quisiera o no. Pensé en Serafina, en por qué había guardado el medallón en la caja de música, en si ella sabía lo que era y lo que podía hacer, y me pregunté si su vida de reclusión había sido una elección o una necesidad, si ella también había visto lo que yo acababa de ver. La noche cayó sobre San Antonio, y me quedé en mi habitación, sentada en el suelo con la espalda contra la pared opuesta a las grietas, observándolas con una mezcla de miedo y fascinación, sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. El medallón descansaba en mi regazo, aún frío al tacto, y mientras lo miraba, supe que tenía que encontrar respuestas. Tenía que descubrir qué era el umbral silente, por qué existía, y qué había del otro lado de esas grietas que ahora marcaban mi pared como cicatrices oscuras. Porque la oscuridad que había visto no era solo ausencia de luz, era algo más antiguo y más profundo, un lugar donde los lamentos se convertían en ecos eternos. Y yo acababa de abrir la puerta que conectaba ese lugar con el nuestro, sin saber si alguna vez podría cerrarla de nuevo. ¿Te gustó este video? ¿Quieres descubrir qué son realmente esas grietas oscuras que aparecieron en la pared de Isadora y qué es el umbral silente? Entonces mira el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.